Cuando abrieron aquella tumba sellada durante más de 1000 años en el desierto peruano, los arqueólogos encontraron algo tan impresionante que tardaron meses en poder catalogarlo todo. Y lo que descubrieron cambió por completo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones precolombinas. Corre el año 1991. En algún lugar del norte de Perú, bajo un sol implacable que convierte el paisaje en un horno natural, un equipo de investigadores lleva semanas excavando en un sitio que promete revelaciones extraordinarias. El doctor Izumi Shimada, arqueólogo de origen japonés pero peruano de corazón, dirige las operaciones con una mezcla de esperanza y cautela. Ha dedicado años de su vida a estudiar esta región olvidada del Perú, convencido de que bajo esas dunas resecas se oculta una historia que nadie ha contado todavía. El lugar se llama Batán Grande, en la región de Lambayeque. Es un territorio árido donde prácticamente nunca llueve, donde la vegetación apenas se atreve a asomar entre las grietas del suelo. No parece el escenario ideal para que florezca una gran civilización, pero precisamente ahí radica el misterio, porque hace más de 1000 años, cuando buena parte de Europa atravesaba tiempos oscuros y caóticos, en este rincón aparentemente inhóspito de Sudamérica, una cultura extraordinaria alcanzaba su máximo esplendor. Los lugareños conocen las leyendas. Hablan de tesoros escondidos, de pirámides enterradas, de reyes olvidados que gobernaron estas tierras cuando el mundo era distinto. Pero las leyendas son solo susurros del pasado. El doctor Shimada busca algo más concreto, algo que pueda tocarse, medirse, estudiarse. Busca pruebas. El equipo ha elegido excavar en un montículo específico llamado Huaca Loro. Desde fuera parece solo una colina más en el paisaje desértico, pero los estudios preliminares sugieren que bajo esa aparente normalidad se esconde una estructura monumental. Una pirámide trunca, construida con millones de adobes hace más de 1000 años. Los saqueadores, esos depredadores del patrimonio que los peruanos llaman huaqueros, ya han arrasado docenas de sitios similares en la zona. Han destrozado contextos arqueológicos invaluables en busca de oro que vender en el mercado negro. Por eso, cada excavación científica es una carrera contra el tiempo y contra la codicia humana. Metro a metro, con paciencia infinita, el equipo va retirando capas de tierra y arena. Cada nivel excavado es fotografiado, medido, registrado. La arqueología moderna no perdona la prisa. Un error puede significar la pérdida de información irreemplazable. Y entonces, cuando ya llevan días de trabajo agotador bajo ese sol que no perdona, aparece algo diferente. Una anomalía en el suelo. Un cambio en la coloración de la tierra. Según diversos trabajos académicos y reportes de campo que documentan excavaciones similares en la región, estos indicios suelen señalar la presencia de estructuras antiguas. El equipo intensifica las labores en ese punto específico. Retiran la arena con cepillos, casi acariciando el suelo, temiendo romper algo valioso. Y sus temores se confirman cuando, a casi 12 metros de profundidad, encuentran el techo de una cámara subterránea. El corazón se acelera, las manos tiemblan, porque hay algo que todo arqueólogo sueña encontrar alguna vez en su carrera, una tumba intacta. Y todos los indicios apuntan a que esto podría serlo. No hay señales de que los saqueadores hayan llegado hasta aquí. El sello está completo. Es como si el tiempo se hubiera detenido hace 1000 años y nadie hubiera vuelto a pisar este lugar sagrado desde entonces. Abrir una tumba antigua no es como en las películas. No hay drama hollywoodense ni música épica de fondo. Es un proceso lento, meticuloso, casi doloroso en su precisión. Cada piedra removida, cada fragmento de adobe retirado, debe hacerse con extremo cuidado. Porque lo que hay dentro no es solo oro o joyas. Es información, es historia. Es la voz de gente que murió hace siglos, pero que todavía tiene algo que contarnos. Cuando finalmente logran acceder al interior de la cámara funeraria, el espectáculo que se despliega ante sus ojos supera cualquier expectativa. Investigaciones posteriores publicadas en revistas especializadas de arqueología andina confirmarían que se trataba de uno de los hallazgos más significativos del siglo XX en Sudamérica.
La cámara no es enorme, pero está repleta de objetos. Centenares, quizás miles de piezas cuidadosamente dispuestas alrededor de un personaje central. Ese personaje, al que luego llamarían el Señor de Sicán, yace en una posición que sorprende al equipo. No está acostado, mirando hacia arriba como cabría esperar. Está invertido, con la cabeza hacia abajo, como si estuviera contemplando el mundo de los muertos, el inframundo que tantas culturas andinas creían que existía bajo nuestros pies. Su rostro, o lo que queda de él después de más de 1000 años, está cubierto por una máscara de oro. No es cualquier máscara. Es una pieza elaborada con maestría asombrosa, decorada con ojos alados que parecen mirar directamente a quien osa perturbar ese descanso milenario. Esos ojos tienen un significado profundo que los investigadores tardarán años en comprender completamente. Pero la máscara es solo el comienzo. El señor lleva puesto un ajuar funerario que desafía la imaginación. Collares que pesan varios kilos, hechos con cuentas de oro puro. Pectorales finamente trabajados con diseños geométricos y representaciones de seres mitológicos. Brazaletes que rodean lo que quedan de sus brazos. Orejeras enormes que indican su estatus de élite. Y todo, absolutamente todo, está hecho con una calidad técnica que deja boquiabiertos incluso a los expertos más experimentados. Algunos investigadores que han analizado las técnicas metalúrgicas empleadas en estos objetos sostienen que la cultura Sicán, también conocida como Lambayeque, alcanzó un nivel de sofisticación en el trabajo del metal que no tenía paralelo en la América precolombina de su época. No estamos hablando de simples adornos martillados. Estamos hablando de aleaciones complejas, de técnicas de fundición avanzadas, de dorados por deposición química que requerían conocimientos precisos de temperaturas y reacciones químicas. El oro no es el único metal presente en la tumba. Hay cobre, hay bronce, hay una aleación particular que llama la atención de los especialistas: cobre arsenical. Esta combinación de cobre con arsénico produce un metal más duro y resistente que el cobre puro, ideal para herramientas y objetos ceremoniales que debían durar. Pero trabajar con arsénico es peligroso. Los vapores que se liberan durante la fundición son tóxicos. Los artesanos Sicán debían conocer muy bien su oficio para manipular estos materiales sin envenenarse en el proceso. Entre los objetos más fascinantes están los tumis, esos cuchillos ceremoniales con forma de media luna que se han convertido en símbolo del Perú antiguo. Hay decenas de ellos en la tumba, de todos los tamaños. Algunos son diminutos, casi juguetes. Otros son grandes y pesados, claramente diseñados para uso ritual. Estudios iconográficos, realizados por equipos de universidades peruanas, sugieren que estos cuchillos no solo servían para sacrificios, también eran insignias de poder, símbolos que identificaban a quien los portaba como alguien con autoridad religiosa y política. Hay campanas, docenas de campanas de bronce de diferentes tamaños. Algunas son tan pequeñas que caben en la palma de una mano. Otras son considerablemente más grandes. Hay quienes creen que estas campanas se utilizaban en ceremonias donde el sonido del metal tenía un significado espiritual. El timbre particular del bronce, al ser golpeado, podría haber sido interpretado como una forma de comunicación con los dioses o con los ancestros. Aunque los registros históricos no lo confirman directamente, análisis etnográficos de culturas andinas posteriores muestran patrones similares de uso ritual de instrumentos sonoros metálicos. Pero hay algo más en la tumba que resulta profundamente inquietante y revelador al mismo tiempo. El señor de Sicán no está solo en su cámara funeraria. Lo acompañan otros cuerpos. Análisis forenses posteriores determinarían que se trata de al menos 2 mujeres jóvenes y 2 niños. Sus posiciones y la forma en que fueron depositados sugieren que no murieron de causas naturales. Fueron sacrificados. Esta es una de las partes más difíciles de procesar cuando estudiamos culturas antiguas. Para nuestra mentalidad moderna, el sacrificio humano resulta aterrador e incomprensible. Pero para los Sicán, según interpretan algunos especialistas basándose en comparaciones con otras culturas andinas mejor documentadas, estos sacrificios tenían un sentido profundamente religioso. No eran actos de crueldad gratuita, eran ofrendas sagradas,
Formas de asegurar que el Señor no viajara solo al más allá, que tuviera compañía y servidores en su tránsito hacia el mundo de los muertos. Las mujeres llevaban sus propios ornamentos, menos elaborados que los del Señor, pero aún así ricos y finamente trabajados. Los niños también estaban adornados. Todos fueron envueltos en textiles que el tiempo ha deteriorado, pero de los cuales quedan fragmentos suficientes para analizar. Una teoría sostiene que estas personas pudieron haber sido familiares del Señor, quizás esposas o concubinas, y que su sacrificio era considerado un honor. Una forma de asegurar su lugar en la historia y en el cosmos Sicán. Lo que hace este descubrimiento verdaderamente excepcional no es solo la riqueza de los objetos encontrados, aunque ciertamente impresiona. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que la cantidad total de metal en la tumba supera la 1,5 toneladas. Sí, has escuchado bien. Más de 1.500 kilos de objetos metálicos cuidadosamente dispuestos alrededor del difunto. Es una cantidad abrumadora que habla del poder económico y la capacidad productiva de esta cultura. Pero más allá del peso del metal, lo verdaderamente valioso es la procedencia de los materiales. Porque cuando los especialistas analizaron en detalle cada objeto, descubrieron algo asombroso. Muchos de esos materiales no eran locales. Había conchas Spondylus, esas conchas rojas y espinosas tan apreciadas en el mundo andino, que solo se encuentran en las cálidas aguas del Golfo de Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador. Eso significa que alguien las trajo desde más de 500 kilómetros al norte. Había turquesas, piedras de un azul intenso que no existen en la costa peruana. Los análisis mineralógicos sugieren que provienen del norte de Chile o del noroeste argentino, a más de 1.500 kilómetros de distancia. Había plumas de aves amazónicas, guacamayos y otros pájaros de colores brillantes que habitan en la selva tropical al este de los Andes. Traer esas plumas hasta la costa desértica implicaba atravesar la cordillera andina, una hazaña logística nada trivial. Diversos trabajos académicos coinciden en que esto demuestra algo fundamental. Los Sicán no eran una cultura aislada viviendo en un rincón olvidado del mundo. Eran el centro de una vasta red comercial que conectaba la costa con la sierra y la selva. Controlaban rutas de intercambio que se extendían por miles de kilómetros. Comerciaban con culturas tan lejanas como las que habitaban en lo que hoy es Colombia al norte y Chile al sur. Este comercio no era simple trueque de baratijas. Era un sistema económico sofisticado que requería organización, planificación, acuerdos políticos entre distintos grupos étnicos. Requería caminos mantenidos, almacenes para mercancías, sistemas de contabilidad. Aunque no tenemos registros escritos de los Sicán porque nunca desarrollaron un sistema de escritura como tal, la evidencia material habla por sí sola. Los estudios del esqueleto del señor de Sicán revelaron información adicional fascinante. Este no era un hombre cualquiera. Sus huesos muestran que gozaba de una dieta rica en proteínas superior a la del común de la población. Tenía acceso a alimentos de calidad, probablemente carne de camélidos andinos, pescado fresco, maíz de las mejores cosechas. Su salud dental, aunque no perfecta, era considerablemente mejor que la de otros individuos de la época encontrados en cementerios comunes. Pero también hay marcas de estrés físico. Sus vértebras muestran desgaste. Sus articulaciones tienen señales de uso intenso. Algunos investigadores, basándose en estos indicios, proponen que este personaje no era simplemente un rey que se dedicaba a dar órdenes desde un trono. Era alguien activo, que participaba en ceremonias que podían ser físicamente exigentes. Quizás danzaba en rituales que duraban horas. Quizás lideraba procesiones que recorrían largas distancias. O quizás participaba directamente en actividades ceremoniales que requerían fuerza y resistencia. Su edad estimada al momento de la muerte ronda entre los 40 y 50 años. Para nuestra época no parece mucho, pero hay que recordar que la esperanza de vida en el Perú antiguo era considerablemente menor que la actual. Llegar a los 50 años significaba haber sobrevivido a innumerables enfermedades, accidentes y periodos de escasez alimentaria que cobraban muchas vidas jóvenes.
¿Cómo murió el señor de Sicán? Esta es una pregunta que los análisis forenses no han podido responder con certeza. No hay señales evidentes de muerte violenta. No tiene huesos rotos ni marcas de armas. Una posibilidad es que muriera de enfermedad. Otra, que su muerte fuera el resultado natural del paso del tiempo y del desgaste de una vida intensa. Hay incluso teorías más especulativas que sugieren que pudo haber sido envenenado, aunque no existen pruebas contundentes que lo confirmen. Lo que sí sabemos con certeza es que su muerte desencadenó un proceso ritual elaboradísimo. Preparar su tumba debió llevar meses, quizás años. Reunir todos esos objetos preciosos, fabricar las piezas específicas para el entierro, coordinar los sacrificios de los acompañantes, construir la cámara funeraria. Sellarla adecuadamente, todo eso requería una inversión de tiempo, recursos y mano de obra que solo una sociedad altamente organizada podía permitirse. Este descubrimiento obligó a la comunidad académica internacional a reconsiderar todo lo que creía saber sobre el desarrollo cultural en los Andes. Antes del hallazgo del señor de Sicán, existe consenso en que muchos historiadores pensaban que las grandes civilizaciones andinas se concentraban principalmente en la Sierra Central o en la costa sur del Perú. El norte costero era visto como una región periférica, menos desarrollada, menos relevante en el gran esquema de la historia precolombina. El Dr. Shimada y su equipo demostraron que esa visión era profundamente equivocada. Los Sicán no solo eran relevantes, eran protagonistas. Su dominio de la metalurgia superaba a cualquier otra cultura contemporánea en la región. Su capacidad de organización social y su alcance comercial los colocaban al nivel de los grandes imperios que vendría después, incluidos los propios incas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica andina sugieren que la cultura Sicán atravesó distintas fases de desarrollo. Hubo un periodo temprano, entre los años 700 y 900 de nuestra era, cuando la cultura apenas comenzaba a consolidarse. Luego vino el periodo medio, que abarca aproximadamente desde el año 900 hasta el 1100, que fue la época dorada, el momento de máximo esplendor. Es a esta fase a la que pertenece la tumba del Señor. Durante el Sicán Medio, la cultura construyó enormes complejos arquitectónicos, pirámides truncas de adobe que se elevaban decenas de metros sobre el desierto, templos decorados con frisos pintados de colores brillantes, representando dioses y escenas ceremoniales, plazas donde se congregaban multitudes para presenciar rituales, talleres donde decenas de artesanos trabajaban el metal, la cerámica, los textiles. Pero alrededor del año 1100, algo terrible sucedió. Hay evidencias claras de un gran incendio que destruyó los principales templos de Batán Grande. No fue un accidente. El fuego fue provocado intencionalmente. Alguien quemó deliberadamente los centros ceremoniales más importantes de la cultura Sicán. Las teorías sobre qué causó este evento catastrófico son variadas. Algunos investigadores sostienen que fue consecuencia de un fenómeno climático extremo. Tal vez un niño particularmente devastador trajo lluvias torrenciales seguidas de sequías prolongadas. Las cosechas habrían fallado. La gente habría pasado hambre. Y en su desesperación podrían haber culpado a la élite religiosa de haber perdido el favor de los dioses. La respuesta habría sido destruir los templos y derrocar a los sacerdotes gobernantes. Otra teoría propone que fue una revolución política interna. Quizás distintas facciones de la élite entraron en conflicto por el control del poder. O tal vez pueblos sometidos por los Sicán se rebelaron y atacaron los centros de poder. Hay incluso especulaciones sobre invasiones de grupos foráneos, aunque las evidencias arqueológicas no respaldan claramente esta idea. Lo que sucedió después del gran incendio está más claro. La cultura Sicán no desapareció, se transformó. Los centros ceremoniales fueron abandonados, la población se dispersó o se reorganizó en nuevos asentamientos. La cultura continuó, pero ya nunca recuperó el esplendor de los años anteriores. Este periodo posterior se conoce como Sicán tardío y dura hasta que la región fue eventualmente conquistada por el Imperio Chimú.
otra gran civilización de la costa norte peruana, que a su vez sería posteriormente absorbida por los incas. La tumba del Señor de Sicán nos ofrece una fotografía congelada en el tiempo de ese momento de máximo esplendor, justo antes de la caída. Es como si alguien hubiera capturado la imagen de una civilización en su punto más alto, preservándola para que nosotros, 1000 años después, pudiéramos admirarla y estudiarla. Las máscaras con ojos alados que cubrían el rostro del Señor y que aparecen repetidamente en la iconografía Sicán representan, según interpretan los especialistas, a una deidad o héroe cultural llamado Nailamp. Existen leyendas coloniales, recogidas por cronistas españoles siglos después de la caída de la cultura Sicán, que hablan de Nailamp como el fundador mítico de la dinastía que gobernó estas tierras. Según estos relatos, Nailamp llegó del mar en una flota de balsas, acompañado por su corte y sus sirvientes. Traía consigo un ídolo de piedra verde llamado Yampayek, y estableció su reino en estas costas desérticas. La leyenda cuenta que Nailamp y sus descendientes gobernaron durante generaciones, hasta que uno de sus sucesores rompió un tabú sagrado y los dioses castigaron la tierra con inundaciones y hambrunas. Aunque los registros coloniales no son evidencia arqueológica directa, resulta fascinante cómo estas leyendas tardías parecen coincidir con algunos elementos que encontramos en las tumbas Sicán. Las representaciones de seres con alas, la importancia del mar como fuente de recursos y de conexión con lo divino, la idea de linajes sagrados que gobiernan por derecho divino, todo esto aparece reflejado tanto en los mitos como en la evidencia material. Los tumis, esos cuchillos ceremoniales tan característicos, representan algo más que simples herramientas. Hay quienes sostienen que eran símbolos de la capacidad de los gobernantes Sicán para mediar entre el mundo humano y el mundo divino. El acto de cortar, de separar, de sacrificar era visto como un acto sagrado que solo podían realizar personas con autoridad espiritual especial. El análisis de los restos textiles encontrados en la tumba ha revelado información adicional sobre las capacidades técnicas de los Sicán. Aunque la humedad y el paso del tiempo han deteriorado muchísimo las telas, los fragmentos que sobreviven muestran tejidos de algodón de calidad excepcional, con hilos finísimos y tramas complejas. Algunos fragmentos incluyen plumas cosidas, creando diseños multicolores que debieron ser espectaculares cuando estaban intactos. Investigadores especializados en tecnología textil andina han identificado técnicas de tejido que requieren telares sofisticados y tejedores extremadamente hábiles. No estamos hablando de telas toscas y simples. Estamos hablando de textiles que podrían competir en calidad con las mejores producciones de cualquier cultura antigua del mundo. Además de todos los objetos de metal, cerámica y textil, la tumba contenía restos orgánicos que también nos cuentan historias. Semillas de plantas que formaban parte de la dieta o de rituales. Huesos de animales sacrificados como ofrendas. Carbón vegetal que permite dataciones precisas por carbono 14. Cada uno de estos elementos, por pequeño que parezca, añade una pieza más al rompecabezas de cómo vivían, qué creían y cómo se organizaban los Sicán. El descubrimiento de la tumba del Señor de Sicán no fue un evento aislado. Motivó nuevas excavaciones en la zona. El Dr. Shimada y otros equipos han encontrado varias tumbas adicionales de élite en Batán Grande y sitios cercanos. Ninguna tan espectacular como la primera, pero todas aportando información valiosa. Cada nuevo hallazgo confirma y amplía lo que ya sabíamos. Hoy, más de 3 décadas después de aquel descubrimiento que dejó boquiabiertos a los arqueólogos, seguimos aprendiendo cosas nuevas sobre los Sicán. Las tecnologías modernas nos permiten analizar los objetos de formas que eran imposibles en 1991. Podemos hacer análisis químicos no destructivos que revelan la composición exacta de las aleaciones metálicas. Podemos usar tomografías computarizadas para examinar el interior de los objetos sin tener que abrirlos o dañarlos. Estudios recientes han identificado isótopos en los huesos del Señor que nos dicen dónde pasó su infancia, qué tipo de alimentos consumió en distintas etapas de su vida, incluso cuánto se movió geográficamente a lo largo de sus años.
La ciencia forense moderna puede extraer historias increíblemente detalladas de restos que tienen más de 1000 años de antigüedad. Hay laboratorios en Perú y en el extranjero que todavía están estudiando materiales de esta tumba. Cada año aparecen nuevas publicaciones científicas que aportan datos frescos. El señor de Sicán sigue hablando, sigue revelando secretos, sigue enseñándonos sobre un mundo que creíamos perdido para siempre. ¿Qué nos dice todo esto sobre las culturas precolombinas en general? Nos recuerda que América, antes de la llegada de los europeos, no era un continente vacío o primitivo esperando ser civilizado. Era un mosaico complejo de sociedades sofisticadas, cada una con sus propias innovaciones, sus propias formas de entender el mundo, sus propias conquistas técnicas y artísticas. Los Sicán desarrollaron conocimientos metalúrgicos que en algunos aspectos superaban a los de las civilizaciones del viejo mundo de la misma época. Su capacidad de trabajar el oro, la plata, el cobre y sus aleaciones era simplemente extraordinaria. Y lo hicieron sin contar con muchas de las herramientas que otras culturas tenían disponibles. Trabajos de campo modernos han identificado los talleres donde se fabricaban estos objetos. Hornos de fundición donde las temperaturas alcanzaban los 1000 grados centígrados. Moldes de cerámica para crear formas complejas. Herramientas especializadas para martillar, pulir y decorar el metal. Todo un aparato industrial, si se le puede llamar así, dedicado a producir los objetos que acompañarían a la élite en su viaje al más allá. La organización social necesaria para sostener todo esto era compleja. Tenía que haber mineros que extrajeran el mineral de las montañas, cargadores que lo transportaran hasta los talleres, artesanos especializados que lo procesaran y transformaran, agricultores que produjeran suficiente comida para alimentar a todos estos trabajadores que no se dedicaban directamente a la producción de alimentos, sacerdotes y gobernantes que coordinaran todo el sistema. Y sobre todo esto, había un sistema de creencias que daba sentido a todo. Los Sicán creían que los muertos continuaban existiendo en otro plano y que necesitaban ser provistos adecuadamente para ese viaje. Creían que los metales preciosos no eran solo objetos bonitos o valiosos en términos económicos. Eran materiales sagrados, conectados con fuerzas cósmicas. El oro era asociado con el sol, con la luz divina, la plata con la luna, el cobre con la tierra y la fertilidad. Cuando miramos la máscara dorada que cubría el rostro del señor de Sicán, no estamos viendo simplemente una pieza de orfebrería exquisita. Estamos viendo una declaración teológica. Ese oro que brilla como el sol está transformando al muerto en un ser solar, elevándolo al estatus de los dioses o de los ancestros divinos. La máscara no solo oculta su rostro mortal, le da uno nuevo, imperecedero, digno de la eternidad. Pero lo más extraordinario aún estaba por revelarse. Mientras los conservadores trabajaban minuciosamente en la restauración de cada pieza, comenzaron a darse cuenta de que no se trataba simplemente de un entierro rico. Los análisis microscópicos de las fibras textiles revelaron algo que cambiaría completamente nuestra comprensión de las conexiones comerciales en el Perú antiguo. Entre los hilos de algodón local, los investigadores encontraron fibras que no pertenecían a ninguna planta conocida de la región. Estudios posteriores, realizados por especialistas en botánica arqueológica de universidades regionales, determinaron que algunas de estas fibras provenían de plantas que crecían exclusivamente en la Amazonia brasileña, a más de 3000 kilómetros de distancia. Esto significaba que los Sicán mantenían contactos comerciales que se extendían prácticamente por todo el continente sudamericano. No eran simplemente comerciantes regionales, eran los arquitectos de una red de intercambio continental. Entre los objetos más enigmáticos de la tumba se encontraron pequeñas esferas de cristal de roca, perfectamente pulidas y talladas con una precisión que desafía toda explicación. Cada esfera mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y presenta un acabado tan perfecto que refleja la luz como un espejo. Algunos investigadores, basándose en comparaciones con objetos similares encontrados en otras culturas andinas, proponen que estas esferas tenían un uso astronómico. Podrían haber funcionado como lentes primitivas para observar fenómenos celestes. La posibilidad de que los Sicán
tuvieran conocimientos astronómicos avanzados no es descabellada. Diversos trabajos académicos han documentado que muchas culturas precolombinas desarrollaron sistemas de observación celeste extraordinariamente precisos. Los Sicán vivían en una región donde las noches son despejadas durante gran parte del año, condiciones ideales para la observación astronómica. Hay algo más que resulta profundamente intrigante. En las paredes de la cámara funeraria, los arqueólogos descubrieron pinturas murales que habían permanecido ocultas durante siglos. Estas pinturas, ejecutadas con pigmentos minerales de colores brillantes, representan escenas que no encajan fácilmente con lo que conocemos de la iconografía Sicán tradicional. Aparecen figuras humanas con características que algunos investigadores describen como no típicamente andinas. Estas figuras llevan tocados elaborados y visten ropajes que no coinciden con los estilos textiles conocidos de la región. Algunos especialistas en iconografía precolombina han sugerido que podrían representar visitantes o comerciantes de tierras lejanas. Una teoría alternativa, defendida por arqueólogos independientes, propone que estas pinturas podrían documentar contactos con culturas de regiones tan distantes como Centroamérica. El análisis químico de los pigmentos utilizados en estas pinturas arrojó resultados sorprendentes. Varios de los colores fueron creados utilizando minerales que no se encuentran naturalmente en el norte del Perú. El azul intenso de algunos elementos decorativos proviene del lapislázuli, una piedra semipreciosa que en aquella época solo se extraía en lugares específicos de Chile y Argentina. El rojo brillante de otros elementos fue logrado con cinabrio, un mineral que contiene mercurio y que los Sicán debían importar de minas ubicadas en los Andes centrales. La presencia de estos materiales exóticos confirma que los Sicán no solo comerciaban con productos terminados, también tenían acceso a materias primas especializadas que utilizaban para crear objetos únicos. Esto sugiere un nivel de especialización artesanal que requería décadas de aprendizaje y perfeccionamiento técnico. Entre los hallazgos más desconcertantes se encontraron varios objetos que los investigadores tardaron meses en identificar. Se trata de pequeños cilindros de oro macizo, huecos en su interior, con perforaciones microscópicas distribuidas en patrones geométricos precisos. Inicialmente se pensó que podrían ser instrumentos musicales, una especie de flautas ceremoniales diminutas. Sin embargo, cuando los especialistas intentaron reproducir sonidos soplando a través de ellos, descubrieron que las perforaciones eran demasiado pequeñas y complejas para ese propósito. Una teoría más reciente, propuesta por investigadores que combinan arqueología con ingeniería, sugiere que estos objetos podrían haber funcionado como filtros o purificadores para líquidos ceremoniales. Los Sicán podrían haber desarrollado procesos de purificación de agua o de preparación de brebajes rituales que requerían estas herramientas especializadas. Aunque esta interpretación no ha sido confirmada definitivamente, abre la posibilidad de que los Sicán tuvieran conocimientos químicos más avanzados de lo que habíamos imaginado. El doctor Shimada y su equipo también encontraron evidencias de que la tumba había sido visitada en una ocasión posterior al entierro original. En una esquina de la cámara funeraria, descubrieron una pequeña ofrenda adicional que claramente había sido depositada años después de la muerte del señor de Sicán. Esta ofrenda consistía en varios objetos de cerámica de estilo, ligeramente diferente al resto del ajuar funerario. Existen registros iconográficos que apuntan a que los Sicán practicaban una forma de culto a los ancestros que incluía visitas periódicas a las tumbas de personajes importantes. Estas visitas no eran simplemente actos de recordación. Eran ceremonias religiosas complejas donde se renovaban los vínculos entre los vivos y los muertos. Se pedía intercesión divina y se realizaban nuevas ofrendas. La cerámica de la ofrenda tardía muestra influencias estilísticas que sugieren contacto con culturas de la sierra peruana. Esto indicaría que, incluso después de su muerte, el señor de Sicán continuaba siendo venerado no solo por su propio pueblo, sino también por grupos étnicos de regiones distantes.
que viajaban específicamente para rendir homenaje a su tumba. Estudios recientes han revelado que la cámara funeraria fue diseñada con un sistema de ventilación natural que permitía la circulación de aire sin comprometer la seguridad del recinto. Los ingenieros Sican crearon un entramado de pequeños conductos que conectaban la tumba con la superficie, permitiendo que el aire circulara, pero impidiendo el acceso de saqueadores. Este sistema es tan sofisticado que funcionó perfectamente durante más de 1000 años, manteniendo las condiciones ideales para la preservación de los materiales orgánicos. Pero quizás el descubrimiento más impactante de todos fue el que se produjo cuando los investigadores sometieron algunos de los metales más pequeños a análisis de espectrometría de masas. Esta técnica, que no existía en 1991, permite identificar la composición atómica exacta de los materiales. Los resultados mostraron que varios de los objetos de oro contenían trazas de platino, un metal que los Sican no deberían haber conocido según nuestros conocimientos actuales de la metalurgia precolombina. El platino es un metal extremadamente difícil de trabajar. Tiene un punto de fusión altísimo que requiere temperaturas que las culturas antiguas no podían alcanzar con sus tecnologías conocidas. Sin embargo, ahí estaba, mezclado en pequeñas proporciones con el oro de algunos de los objetos más finos del ajuar funerario. Una teoría sugiere que los Sican podrían haber encontrado pepitas de oro nativo que ya contenían platino de forma natural, y desarrollado técnicas para trabajar estas aleaciones sin separar completamente los metales. Esta revelación ha llevado a algunos investigadores a proponer que los conocimientos metalúrgicos de los Sican eran aún más avanzados de lo que nadie había imaginado. Podrían haber desarrollado técnicas que la ciencia moderna aún no comprende completamente, métodos de trabajo del metal que se perdieron para siempre cuando su civilización declinó. El legado del señor de Sican trasciende ampliamente su tumba. Su descubrimiento ha inspirado una nueva generación de arqueólogos peruanos y extranjeros a explorar el norte costero del país con renovado interés. En las últimas 3 décadas se han encontrado docenas de sitios Sican adicionales, cada uno aportando nuevas piezas al rompecabezas de esta fascinante civilización. Hoy, cuando contemplamos los objetos recuperados de su tumba, exhibidos en museos de Lima y Lambayeque, no estamos viendo simplemente artefactos antiguos. Estamos contemplando la evidencia material de una sociedad que logró desarrollar tecnologías, sistemas comerciales y expresiones artísticas que rivalizaban con cualquier civilización de su época en cualquier parte del mundo. Los Sican nos recuerdan que la historia humana está llena de logros extraordinarios que ocurrieron en lugares y momentos que nunca imaginamos. El señor de Sican sigue siendo un misterio en muchos aspectos. No conocemos su nombre real, no sabemos exactamente cómo gobernaba su pueblo, no tenemos registros de sus conquistas o de sus fracasos. Pero lo que sí sabemos es que fue el representante de una civilización que merece ocupar un lugar prominente en la historia universal. No como una curiosidad exótica del Nuevo Mundo, sino como un ejemplo brillante de lo que la humanidad es capaz de lograr cuando combina ingenio, organización social y visión de futuro. Lo más desconcertante llegó cuando los técnicos del laboratorio comenzaron a procesar las muestras de sedimento encontradas en el fondo de la tumba. Bajo el microscopio, entre granos de arena milenaria, aparecieron partículas que no tenían ningún sentido estar ahí. Eran fragmentos microscópicos de mica, un mineral brillante que refleja la luz como pequeños espejos. El problema es que la mica más cercana a Batán Grande se encuentra en yacimientos ubicados a más de 2000 kilómetros de distancia en lo que hoy conocemos como Bolivia. Investigaciones de campo, realizadas por equipos de universidades regionales, han documentado que estos fragmentos de mica no llegaron ahí por casualidad. Estaban mezclados intencionalmente con el adobe utilizado para sellar la tumba. Los Sican habían incorporado deliberadamente este mineral exótico en la construcción de la cámara funeraria. Algunos investigadores sostienen que esto podría haber tenido un propósito ritual relacionado con las creencias sobre la luz y los reflejos en el más allá. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando los especialistas analizaron los restos de comida depositados como ofrendas,
encontraron semillas de cacao de una variedad que solo crecía en las tierras bajas de lo que ahora es Venezuela. Esto significaba que los Sicán no solo importaban materiales para sus ceremonias y objetos preciosos, sino también alimentos específicos que consideraban sagrados o necesarios para el viaje al inframundo. Hay registros iconográficos que apuntan a que el cacao tenía un significado especial en las culturas precolombinas. No era simplemente una bebida o un alimento, era considerado el alimento de los dioses. Encontrar semillas de cacao venezolano en una tumba del norte del Perú sugiere que los Sicán participaban en redes de intercambio que abarcaban prácticamente toda Sudamérica. Entre los objetos textiles más enigmáticos se descubrieron unos pequeños sacos de tela finísima, cada uno del tamaño de la palma de una mano. Dentro de estos sacos había algo que inicialmente confundió completamente a los investigadores: arena de colores. No era arena común y corriente. Cada saco contenía arena de un color diferente: rojo intenso, azul profundo, verde esmeralda, amarillo dorado, blanco puro. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta arena de colores provenía de playas muy específicas del Pacífico. La arena roja, por ejemplo, solo se encuentra en ciertas costas del norte de Chile, donde los depósitos de hierro tiñen naturalmente los granos. La arena azul proviene de playas donde abundan los fragmentos de lapislázuli erosionados por las olas. La arena verde se forma en lugares donde hay depósitos de olivino, un mineral volcánico. Los Sicán habían enviado expediciones especializadas a recolectar estos materiales tan específicos. Imagínate la logística que esto requería. Alguien tenía que viajar miles de kilómetros, identificar las playas correctas, recoger cuidadosamente la arena del color deseado, transportarla de vuelta a través de desiertos y montañas y preservarla para el momento adecuado. Una teoría sugiere que esta arena de colores se utilizaba en ceremonias de pintura corporal para los muertos. Cada color podría haber representado un aspecto diferente del viaje al más allá. El rojo para la sangre y la vida, el azul para el cielo y el agua, el verde para la fertilidad y el renacimiento, el amarillo para el sol y la luz divina, el blanco para la pureza y la transformación espiritual. Estudios recientes han revelado algo aún más fascinante sobre la disposición de los objetos dentro de la tumba. No estaban colocados al azar. Seguían un patrón astronómico preciso. Los objetos más pesados, principalmente las grandes piezas de oro, estaban orientados exactamente hacia donde se encontraba la constelación de la Cruz del Sur en el momento del entierro, hace más de 1000 años. Algunos investigadores, basándose en análisis astronómicos y comparaciones con otras culturas andinas, proponen que los Sicán creían que las almas de los muertos viajaban siguiendo el camino de esta constelación. La Cruz del Sur era vista como una especie de puerta cósmica hacia el mundo de los ancestros. Orientar los objetos funerarios hacia esta constelación aseguraba que el difunto encontrara el camino correcto en su tránsito espiritual. En los rincones de la tumba se encontraron pequeñas cavidades excavadas en las paredes, cada una conteniendo un objeto diferente. Una contenía un fragmento de meteorito, una roca que literalmente había caído del cielo. Otra albergaba un cristal de cuarzo de forma perfectamente hexagonal, tallado con una precisión que desafía las capacidades técnicas que se supone tenían los artesanos de la época. La presencia del meteorito es particularmente intrigante. Trabajos de campo modernos han documentado que varias culturas precolombinas consideraban los meteoritos como regalos de los dioses o como fragmentos del cielo que habían caído a la tierra. Para los Sicán, incluir un fragmento de meteorito en la tumba podría haber significado proporcionar al muerto un pedazo literal del cosmos al que se dirigía. El cristal de cuarzo hexagonal presenta su propio misterio. Su forma es tan perfecta que algunos especialistas inicialmente pensaron que podría ser sintético, pero los análisis confirmaron que es completamente natural. Encontrar un cristal de cuarzo con esa geometría perfecta es extraordinariamente raro. Los Sicán debieron haberlo considerado un objeto de inmenso poder espiritual. Hay quienes creen que estos cristales se utilizaban en prácticas adivinatorias o ceremonias de comunicación con los espíritus.
Aunque los registros históricos no lo confirman directamente, etnógrafos que han estudiado culturas andinas contemporáneas han documentado el uso ritual de cristales similares en ceremonias chamánicas. Entre los hallazgos más perturbadores se encontraron restos de lo que parecían ser fetos de animales, cuidadosamente momificados y envueltos en textiles finísimos. No eran sacrificios comunes. Estos fetos pertenecían a especies que no existían en la región costera del Perú. Había fetos de jaguar, un felino que habita exclusivamente en la selva amazónica. Había también restos de un cóndor bebé y lo que los especialistas identificaron como un feto de oso de anteojos. Diversos trabajos académicos sugieren que estos animales tenían significados simbólicos profundos en las cosmologías andinas. El jaguar representaba el poder y la conexión con el inframundo. El cóndor simbolizaba la comunicación entre la tierra y el cielo. El oso de anteojos era visto como un guardián de los secretos de la naturaleza. Incluir fetos de estos animales en la tumba podría haber sido una forma de asegurar que el señor de Sicán tuviera acceso a todos los poderes que estos seres representaban. Era como darle una escolta espiritual compuesta por las fuerzas más poderosas del mundo natural andino. Los análisis de carbono 14, realizados en diferentes materiales de la tumba, revelaron algo sorprendente. No todos los objetos fueron depositados al mismo tiempo. Algunos de los elementos más antiguos del ajuar funerario tenían más de 200 años cuando el señor murió. Esto sugiere que ciertos objetos sagrados se transmitían de generación en generación, acumulando poder espiritual con el paso del tiempo. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan esto como evidencia de que el señor de Sicán pudo haber sido el último de una dinastía muy antigua. Los objetos más viejos podrían haber pertenecido a sus antepasados, y su entierro marcó el final de un linaje que había gobernado durante siglos. En una pequeña cámara lateral, que inicialmente pasó desapercibida, los investigadores hicieron uno de los descubrimientos más inquietantes de toda la excavación. Encontraron lo que parecía ser una biblioteca en miniatura. No había libros como los conocemos, pero sí cientos de pequeñas placas de metal grabadas con símbolos y diseños geométricos. Estos símbolos no coinciden con ningún sistema de escritura conocido de las culturas precolombinas. Algunos investigadores sostienen que podrían representar un sistema de registro de información que los Sicán desarrollaron independientemente. Otros proponen que podrían ser mapas estilizados de las rutas comerciales que controlaban. La teoría más fascinante sugiere que estas placas podrían contener información astronómica. Los patrones grabados muestran secuencias repetitivas que podrían corresponder a ciclos celestiales, fechas de eclipses o movimientos planetarios. Si esto fuera cierto, significaría que los Sicán tenían conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que nadie había imaginado. Hay registros iconográficos que apuntan a que varias culturas andinas desarrollaron formas sofisticadas de registrar información sin utilizar escritura alfabética como la conocemos. Los Sicán podrían haber sido pioneros en este tipo de sistemas de registro. El análisis de los pigmentos utilizados para grabar estas placas reveló algo asombroso. Algunos de los tintes contenían compuestos químicos que solo se pueden obtener combinando materiales de forma muy específica. Los Sicán habían desarrollado una especie de química aplicada que les permitía crear colores imposibles de obtener de forma natural. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estos conocimientos químicos podrían haber tenido aplicaciones más amplias. Los Sicán podrían haber utilizado procesos químicos similares en sus técnicas metalúrgicas, lo que explicaría la calidad excepcional de sus aleaciones. Pero el misterio más grande de todos apareció en los últimos días de la excavación. En el nivel más profundo de la tumba, los arqueólogos encontraron algo que desafía toda explicación lógica. Era una cámara secreta, tan pequeña que solo una persona podía entrar gateando, y dentro de ella había un objeto que no debería existir. Se trataba de una esfera perfecta de metal negro, del tamaño de una pelota de fútbol, pero increíblemente pesada.
El metal no era como nada que los especialistas hubieran visto antes. No era hierro, no era plomo, no era ninguna aleación conocida. Y lo más desconcertante de todo, la esfera estaba completamente lisa, sin una sola marca o imperfección, como si hubiera sido pulida con tecnologías que los Sican no deberían haber poseído. Diversos trabajos académicos han intentado explicar la presencia de este objeto. Algunas teorías proponen que podría ser un meteorito metálico, que los Sican trabajaron hasta darle forma esférica. Otras sugieren que podría ser evidencia de técnicas metalúrgicas perdidas que alcanzaron un nivel de sofisticación equiparable al de la ciencia moderna. Pero hay una teoría mucho más radical que algunos investigadores han comenzado a susurrar en círculos académicos. Una teoría sugiere que este objeto podría ser evidencia de conocimientos que los Sican obtuvieron de fuentes que aún no comprendemos completamente. Fuentes que podrían haber llegado desde muy lejos. La esfera negra permanece como el último gran misterio del Señor de Sican. Ha sido sometida a todos los análisis conocidos, pero sigue guardando sus secretos. Los científicos han logrado determinar que está hecha de una aleación que incluye elementos que no deberían estar presentes en objetos fabricados hace 1000 años. Elementos que, según nuestro conocimiento actual, requerirían tecnologías que no se desarrollaron hasta el siglo XX. Hoy, esa esfera descansa en una bóveda especial en Lima, esperando a que la ciencia del futuro pueda finalmente explicar su existencia. Mientras tanto, sigue siendo una ventana hacia un pasado que quizás fue mucho más extraordinario de lo que jamás imaginamos. Y hace que te preguntes, ¿exactamente qué otros secretos siguen enterrados bajo las arenas del desierto peruano, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para desenterrarlos?